Muy buenas, soy Javier Gorris Herrera, alumno del máster universitario en profesor de educación secundaria, en la especialidad Tecnologías y Procesos Industriales. Y la TAC que voy a explicar es ThinkLink, para promover el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. ThinkLink se trata de una aplicación que nos permite enriquecer nuestros contenidos a través de imágenes y vídeos interactivos, añadiéndole una serie de etiquetas. Estas etiquetas pueden contener tanto audios como links a vídeos, ubicaciones, anotaciones u otras imágenes, lo cual nos permite crear una serie de bibliotecas virtuales, proponer tareas al alumnado, la explicación de contenido del temario o bien un apoyo didáctico para facilitar la comprensión de los temas. Los recursos necesarios son muy sencillos, entre ellos encontramos una cámara, un ordenador y una cuenta en ThinkLink. ThinkLink nos da tres diferentes opciones de tipos de usuario, una gratuita que será la que utilicemos, otra más premium y otra ya para la propia escuela. Aún así, la gratuita es más que suficiente para realizar este contenido interactivo a nuestros alumnos. El procedimiento para crear una imagen en ThinkLink es muy sencillo, además existen diversos tutoriales en internet para explicarlo. Aún así, simplemente sería darle a Create, Upload Image, y los cuales nos llevaría a este desplegable, en el cual ya nos permite añadir una etiqueta. Más en detalle vemos los diferentes apartados que tenemos para rellenar la etiqueta, entre ellos encontramos un título, una descripción y un enlace que lo podemos utilizar para ir a YouTube, un vídeo explicativo o bien a otra página web. También vemos que tenemos gran variedad de iconos, los cuales podemos utilizar unos que sirvan como explicación y otro tipo de iconos que sirvan como ejercicio a realizar por el alumnado. Este sería un ejemplo de una etiqueta determinada, que más adelante la veremos en un caso práctico. Dentro de las competencias que desarrollaría el alumnado encontramos la competencia digital, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia lingüística y la competencia aprender a aprender. En ventajas y desventajas, dentro del apartado ventajas, vemos que es una herramienta muy intuitiva, a su vez permite compartir directamente nuestro contenido a redes sociales sin necesidad de que el que las quiera visualizar tenga un usuario en ThinkLink. Por otro lado, estimula la creatividad e implica al alumno en las tareas, ya que es una manera diferente de realizar los ejercicios. A su vez, respeta el ritmo de aprendizaje del alumnado, ya que puede visionar tantas veces como él crea necesarias un contenido. Y también es muy fácil de aplicar en diversos contenidos. Por otra parte, en desventajas, tenemos que el docente tiene que implicar una mayor inversión del tiempo para realizar este contenido interactivo, que tiene una versión más completa premium de pago y que la aplicación puede distraer al alumno y que se centre más en su uso en lugar de en el contenido en sí. Un ejemplo de caso práctico podría ser la explicación de las diferentes herramientas del taller, su uso y las medidas de seguridad a tomar. Ahora veremos el ejemplo en un vídeo para que quede más claro. Este es el ejemplo de la etiqueta anterior, en el cual podemos utilizar un enlace a YouTube, en el cual nos explique sus usos y aplicaciones. También veremos la definición de otras herramientas, como puede ser el martillo de carpintero, sierra de costilla, y como hemos dicho tenemos diferentes etiquetas. Podemos utilizar unas que sean como tips y consejos a links de vídeo, y por último otras etiquetas que sean para realizar ejercicios por parte del alumnado, para ver si ha conseguido asentar estos conocimientos. Otro caso práctico podría ser el mostrar a nuestros alumnos el taller de tecnología, en el cual explicaríamos las diferentes normas de seguridad y dónde se encuentran todas las herramientas o elementos a tener en cuenta. A su vez, una opción muy útil es que nos podemos desplazar, como vemos, dentro de la misma imagen a otras imágenes, para poder ver todo más en detalle. Otro caso práctico podría ser en la asignatura de geografía, por ejemplo, en el cual a través de un mapa podemos añadir una serie de etiquetas en cada país y explicar sus culturas y costumbres, o bien las diferentes especies de animales, sus enlaces de interés o la historia. Por último, como conclusión, hemos visto que se trata de una herramienta muy versátil que se puede utilizar tanto en una gran infinidad de contenidos como en asignaturas. Por otro lado, se puede utilizar por parte del alumnado para realizar exámenes y ejercicios de una manera más visual que les permita entender mejor los contenidos, así como el ejercicio a realizar y asentar mejor los conocimientos.
Y por último, se trata de una herramienta muy potente para realizar trabajos por parte de los estudiantes, ya que los motivaría a ser una herramienta que va más allá del típico PowerPoint. Y bueno, eso ha sido todo por parte de la explicación de ThinkLink. Espero que os haya gustado y hasta luego.